La llamaron criminal, pero solo era una niña de alma fina, cruzando la frontera con los pies heridos y el corazón hecho de papel. Era de madrugada, el desierto no gritaba, susurraba, como un viejo rezando por alguien que ya no puede levantarse. Ella caminaba, sola, con la panza hinchada y el alma desbordada, los labios partidos, la fe apenas viva. Se llamaba Isbel, pero en la frontera los nombres se borran, las mujeres se vuelven números y el miedo costumbre. Llevaba puesta la misma camiseta con la que enterró a su madre, una prenda vieja color tierra, manchada de historia. Sería también la manta de su hijo, porque el niño no tendría cuna, tendría tierra, tendría silencio, tendría a ella. 8 meses y medio, y el dolor ya no cabía en la espalda, pero ella no se quejaba, porque el silencio era lo único que no podían deportar. La llamaron inmigrante ilegal, pero no hay ley en este mundo que entienda el hambre, ni frontera que detenga a una madre cuando ya no queda nada que perder. 27 años, un hermano asesinado, un padre desaparecido, una infancia robada por el miedo y los hombres, y aún así sus pies seguían, su vientre seguía, su fe rota, pero viva. En la tercera noche del cruce, su cuerpo dijo basta, y la vida quiso salir. El niño venía, y no había hospital, ni partera, ni cama, solo polvo, estrellas y Dios. Ella se arrodilló junto a un arbusto seco, puso las manos sobre la tierra caliente, y con los ojos cerrados dijo: «Señor, que nazca con menos miedo que yo», y nació, en silencio, como si supiera que llorar sería peligroso. Ella lo envolvió con la camiseta, lo acercó a su pecho, y por un instante, el mundo fue solo eso, una madre, un hijo y un suspiro. «Te llamarás Elías», le dijo, «el nombre de los que escuchan la voz de Dios, aun cuando todo lo demás calla». Pero las luces ya venían, rojas, azules, crueles. Isbel sabía que no había tiempo, ni justicia, ni misericordia, solo una decisión, una que le partiría el alma. Pero lo que hizo después cambiaría todo, porque hay sacrificios que solo una madre sin papeles puede entender. Y tú, hija, ¿estás escuchando todavía? Pastor Elijah, voz grave, herida, con pausas largas. A veces, el amor no se ve como en las películas. No viene envuelto en cintas, ni con promesas dulces al oído. A veces, el amor es dejar ir, con el pecho abierto y las manos temblando. Isbel lo supo en el segundo exacto en que oyó las sirenas. No estaban lejos, ni venían despacio. La tierra vibraba bajo sus rodillas, y su bebé dormía, envuelto en la camiseta, respirando como si no tuviera miedo, como si aún no supiera en qué mundo había nacido. Ella no lloró, no gritó, no rogó, solo buscó con los ojos algún lugar, una grieta en la tierra, un rincón que pudiera sostener lo que su pecho ya no podía proteger, y lo encontró. Detrás de una roca grande, cubierta de polvo y ramas secas, con manos temblorosas, Isbel puso al niño allí. Le cantó bajito, una canción que su madre le había enseñado antes de morir. «Duerme, mi niño, duerme en la sombra, que tu madre vuelve, aunque el mundo no la nombra». Le dejó el crucifijo que colgaba de su cuello, pequeño, gastado, pero lleno de fe. Y luego escribió algo en un pedazo de cartón que sacó de su mochila. «Su nombre es Elías. Por favor, cuídenlo. Su madre no es criminal. Solo tuvo que sobrevivir». Lo metió entre la camiseta, cerca del corazón del niño, y se alejó, sin mirar atrás, sin respirar, sin dejar que el alma se le rompiera del todo, porque sabía que si dudaba un segundo, volvía por él, y si volvía por él, se lo llevaban a los dos, y lo que quería evitar era que su hijo creciera tras las rejas, con frío, sin nombre, sin país. Ella ya había perdido todo, él todavía no. Cuando los agentes de inmigración la encontraron, ella estaba sentada, sola, al borde de un matorral,
con sangre seca en las piernas, y la mirada firme. No dijo su nombre, no explicó nada, solo levantó las manos y esperó. Un oficial la esposó. El otro la miró con asco. «¿Dónde está el bebé?», preguntó. Ella bajó la cabeza y dijo: «El bebé está con Dios». La metieron en una camioneta blanca, con las ventanas tapadas, como si llevaran un objeto, no una vida. Y mientras el motor arrancaba, una lágrima solitaria cayó sobre su pecho. Pero en ese silencio hubo una promesa. Isbel no sabía cuándo, ni cómo, pero el mundo iba a saber la verdad, y su hijo iba a conocer su nombre. Aunque tuviera que gritarlo desde detrás de las rejas, aunque tuviera que escribirlo en las paredes de la celda, con sangre o con oración, porque el amor de una madre no muere, solo espera, y lo que pasó después fue aún más cruel, más frío, más injusto, porque el verdadero castigo aún no había empezado. ¿Quieres que te lo cuente? El uniforme era gris, las paredes también, y el silencio aún más. Cuando Isbel entró a la celda, el frío la golpeó más fuerte que el metal. Era un lugar sin ventanas, sin cielo, sin nombre, un rincón donde el tiempo no pasaba, donde las mujeres eran llamadas por números y los sueños eran considerados contrabando. Ella se sentó en la litera de abajo, con la espalda doblada, el vientre aún adolorido, y el alma como un vaso roto que aún trata de sostener agua. Preguntaron su nombre, no lo dijo. Le preguntaron por el niño, tampoco respondió. Solo pidió una Biblia, y cuando por fin se la entregaron, la abrazó, como si pudiera calentarla, como si las palabras de Dios fueran manta para una mujer que ya no tenía cuerpo, solo espíritu desgarrado. Las otras detenidas no preguntaron nada, porque sabían, reconocían ese silencio, ese vacío, ese olor a leche y sangre, que solo tiene una madre que ha tenido que dejar atrás a su hijo. Pasaron días o semanas, ella no lo sabía, porque el dolor no tiene calendario y el sufrimiento no sigue el reloj. Pero una mañana, una oficial abrió la puerta y dijo su número, no su nombre, su número. La llevaron al tribunal, con las muñecas atadas, y los tobillos también, como si fuera peligrosa, como si su llanto pudiera lastimar a alguien. El tribunal era frío, las paredes blancas y perfectas, como si quisieran esconder cuánta injusticia se cocinaba allí dentro. Detrás del estrado, una jueza, blanca, fría, con labios apretados como lápida. No la miró a los ojos, ni preguntó por su historia. Solo leyó papeles, papeles, siempre papeles, pero ningún papel decía que Isbel había parido sola, en el desierto, envuelta de fe y polvo. A su lado, un abogado público, un hombre joven, con los ojos cansados y el alma ausente, como si ese caso fuera el número 40 del día, y no el más importante de su vida. Entonces la jueza habló, y lo que dijo fue como cuchillo. Estas mujeres siempre huyen de sus responsabilidades, dijo, en voz clara, sin vergüenza, como si el mundo fuera simple, como si ser madre fuera un lujo y no una cruz. Isbel la miró por primera vez, y sus ojos no temblaron. No dijo nada, pero en su silencio había algo más fuerte que un grito. Había dignidad, había historia, había resistencia. La jueza ordenó su deportación inmediata, pero algo sucedió en ese momento. Una mujer sentada al fondo de la sala se levantó. Nadie sabía quién era, ni por qué estaba allí, pero sus ojos habían visto algo, y lo que esa mujer tenía guardado podía cambiarlo todo. ¿Quieres saber quién era? No era juez, ni abogada, ni policía. Era solo una asistente, una más, sentada al fondo del tribunal, con un cuaderno en las manos y el corazón lleno de cosas que no podía decir. Se llamaba Marianne, tenía 34 años, y trabajaba en ese juzgado desde hacía casi una década.
tomaba notas, archivaba papeles, servía café y escuchaba, siempre escuchaba. Ese día ella no debía estar allí, pero algo le dijo que se quedara. Desde su asiento vio a Isbel entrar encadenada, vio la sangre seca en su pantalón, el crucifijo colgando del cuello y ese silencio que solo tienen las mujeres que ya lo han perdido todo, pero siguen de pie. Marianne bajó la mirada, porque algo le dolía, algo viejo, algo que venía desde su infancia en Haití. Recordó a su madre, recordó la cárcel, recordó el sonido de unas esposas y la voz de un juez diciendo «inmigrante ilegal». Y por primera vez en años, el trabajo ya no le pareció neutral. El escritorio ya no la protegía. El uniforme ya no era escudo. Ese día, cuando la jueza dijo «estas mujeres siempre huyen de sus responsabilidades», Marianne sintió que algo dentro de ella se partía. Porque Isbel no había huido. Había caminado durante días. Había dado a luz en el desierto. Había envuelto a su hijo en una camiseta y lo había dejado donde la vida pudiera encontrarlo. Eso no era huir. Eso era resistir. Eso era amar. Cuando terminó la audiencia, nadie notó que Marianne no se movía. Se quedó ahí, mirando la silla vacía donde Isbel había estado, y supo que tenía que hacer algo. Esa noche no durmió. Sacó de su bolso una vieja libreta, donde apuntaba cosas que no debía anotar, frases sueltas, detalles, fechas, miradas. Allí estaba el nombre de Isbel, la hora exacta del juicio, y una palabra escrita con rabia, mentira. Pero no fue eso lo que la hizo decidirse, fue un recuerdo, uno que llevaba años guardando como si fuera un secreto sucio, el sonido de un bebé llorando, esa madrugada, en el desierto, porque Marianne había estado allí. Lo que pasó entonces fue un acto de valentía, pero también de redención, porque cuando una mujer rompe el silencio, el mundo ya no puede fingir que no escucha. Y lo que Marianne hizo al día siguiente, nadie lo esperaba, ni siquiera ella. ¿Quieres saber qué fue? El silencio es pesado, pero hay silencios que se rompen como cristales. Esa noche, Marianne abrió una caja vieja, guardada en lo más alto de su armario. Nadie sabía que existía, ni siquiera su esposo, ni su hermana, solo ella y Dios. Dentro había un viejo celular, la pantalla rota, la batería inflada, pero aún encendía, y cuando lo hizo, una sola nota de voz, guardada hacía más de 3 años, duraba 27 segundos, y comenzaba con el sonido del viento, luego el llanto de un bebé, lejano, apenas audible, y una voz de mujer, la voz de Isbel, suplicando, llorando, rezando. «Perdóname, mi niño, perdóname, te amo tanto, que tengo que dejarte». Esa grabación había sido un accidente. Marianne, en uno de sus viajes con personal de migración como observadora, se había quedado atrás mientras el grupo inspeccionaba la zona. Oyó el llanto, corrió y grabó, instintivamente, por miedo, por testimonio, pero nunca dijo nada, nunca entregó la grabación, porque la amenaza de perder su trabajo la asustaba más que su propia conciencia. Hasta ahora esa verdad quemaba. Pedía justicia, no por Isbel, sino por el niño, por Elías. Al día siguiente, Marianne fue a su trabajo como si nada. Entró al edificio, subió al 3er piso y pidió hablar con la directora del área legal. Cuando entró a la oficina, la mujer del otro lado del escritorio levantó una ceja y dijo con tono seco: «¿Tienes una cita?». Marianne no respondió. Solo puso el celular sobre la mesa. Presionó play y dejó que la verdad hablara por ella. La directora no dijo nada durante esos 27 segundos, ni cuando terminó. Solo bajó la mirada y murmuró: «¿Dónde encontraste esto?». Marianne temblaba, pero habló, por primera vez, sin miedo. «Estaba ahí. Ese bebé existió. Esa mujer no mintió. Y si no hacemos algo, esta corte va a cargar con su sangre». Lo que pasó en las horas siguientes fue el comienzo de algo más grande, una revisión interna, una denuncia formal,
un llamado a la prensa. Pero lo más importante fue lo que Isabel aún no sabía, que en su celda, en ese lugar sin ventanas, ya no estaba sola, porque su historia había comenzado a volar, y con ella, la esperanza. Pero la jueza no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que hizo después fue más sucio que cualquier mentira, y más peligroso que cualquier cárcel. ¿Quieres saber lo que hizo? No hay nada más peligroso que una persona con poder que siente que su trono tiembla. Cuando la grabación llegó a manos del fiscal, las alarmas sonaron. Y no eran sirenas, eran susurros de pasillo, correos sin firma, miradas esquivas. Pero la más silenciosa de todas fue la jueza, Judith Marlowe. 62 años, 5.000 sentencias firmadas, 0 apelaciones ganadas, y una reputación construida sobre la espalda de mujeres como Isabel. Cuando escuchó la grabación, no se inmutó, no se alteró, solo dijo una frase: «Esta mujer miente con lágrimas, y las lágrimas no son evidencia». Pero por dentro ardía, porque el sistema se sostiene con pilares podridos, y si uno se cae, los demás tiemblan. Esa noche la jueza no fue a casa, se reunió con un abogado de apellido largo, voz suave y mirada vacía. Conversaron en una sala privada, sin cámaras, sin registro. Lo que se decidió ahí no se escribió en papel, pero fue claro. Isabel no debía hablar, no debía volver a juicio, y mucho menos ver a su hijo. Así empezó el plan. Primero, trasladarla de centro de detención. Luego, desaparecer su expediente, y si era necesario, declararla mentalmente inestable. Una mujer que delira, una madre en shock, incapaz de testificar, inútil como testigo. Era la forma más limpia de callar una historia. Pero había algo que la jueza no sabía. En esa misma noche, al otro lado de la ciudad, una voluntaria de un refugio de migrantes revisaba una caja olvidada en la puerta. Y dentro, envuelto en una camiseta vieja con un crucifijo atado al cuello, había un bebé, el mismo, Elías, y junto al bebé, una carta, escrita con letra temblorosa y una sola frase subrayada: «Su madre no es una criminal, solo tuvo que sobrevivir». La historia ya no podía ocultarse. El niño había sido encontrado, y una asistente, una grabación y una madre encerrada estaban a punto de desenterrar la verdad. Pero cuando fueron a buscar a Isabel, su celda estaba vacía y su nombre ya no aparecía en el sistema. ¿Quieres saber qué pasó con ella? Cuando una celda está vacía, hay dos opciones: o alguien se escapó, o alguien fue escondido. Y Isabel no era una mujer que pudiera huir, no con el cuerpo aún herido, no con el alma recién abierta. El funcionario que revisó la lista de detenidas frunció el ceño. Volvió a mirar la pantalla y dijo sin mirar a nadie: «Ella ya no está aquí». Nadie explicó nada. Ningún traslado firmado, ninguna orden registrada, solo vacío. Solo silencio. Marianne, al enterarse, sintió que se le apagaba la voz. Preguntó, insistió, gritó, pero las puertas se cerraron más fuerte que nunca. Caso cerrado. Eso fue todo lo que dijeron. Pero el corazón de una mujer no obedece a archivos, ni a jueces, ni a amenazas. Y Marianne no estaba sola, porque alguien más había leído la carta que venía con Elías, una enfermera, negra, vieja y con ojos de madre. La carta tenía manchas de tierra y una esquina quemada, pero aún se leía. Decía: «Mi hijo se llama Elías, yo soy su madre, no lo abandoné, lo escondí para salvarlo de ustedes». La enfermera la leyó 3 veces, luego miró al niño. Dormía, como si hubiera esperado años para descansar. Esa noche, ella misma llamó a un periodista, uno que había perdido a su hermana en un centro de detención, uno que ya no creía en justicia, pero sí en verdad. Y cuando la noticia salió al aire, con la foto del bebé y la carta doblada sobre una mesa, algo se rompió. Gente comenzó a escribir, a llamar, a recordar otras madres, otras celdas, otras historias.
Pero aún faltaba lo más importante: Isbel. ¿Dónde estaba? Nadie lo sabía. Hasta que, días después, una postal sin remitente llegó al buzón del refugio. Era una hoja doblada, con una sola frase: sigo viva y voy a hablar. La letra era la misma de la carta de la camiseta, pero no venía sola. Dentro, una foto. Una mujer con las manos atadas, sentada en una sala blanca, y un espejo al fondo, de esos que solo reflejan una cara, pero esconden muchas más. El lugar era desconocido, pero alguien lo reconoció: una abogada retirada, que había trabajado en prisiones federales secretas para casos de seguridad nacional. Y entonces lo supieron: Isbel había sido escondida en un lugar sin nombre, donde las historias no salen y donde la voz es considerada peligro. Pero una cadena de mujeres ya había empezado a moverse: madres, hermanas, sobrevivientes, y una de ellas tenía un plan, uno que podía sacarla de ahí, pero requería hacer algo impensable: enfrentar a la jueza cara a cara. ¿Estás lista para saber quién dio el primer paso? El poder tiembla cuando alguien se atreve a mirarlo a los ojos sin bajar la cabeza. La jueza Judith Marlowe estaba en su oficina, rodeada de diplomas, fotografías con senadores, libros de leyes que nunca había usado para proteger a una mujer como Isbel. Ese día, su asistente entró sin tocar, temblando, con el rostro pálido. «Hay alguien que quiere verla», dijo. «No tiene cita, pero dice que es urgente». La jueza levantó la vista con fastidio y dijo: «Que espere». «No está esperando», respondió la asistente. «Ya está aquí». Y entonces entró ella, cabello trenzado, blusa blanca, pulsera de madera y cruz de hierro en el cuello. Lorena, ex abogada de inmigración, ex colaboradora del mismo tribunal y, lo más importante, ex amiga de la jueza. «Judith», dijo sin titubear, «vengo a hablarte como mujer, como madre, como alguien que también guardó silencio demasiado tiempo». La jueza cerró el expediente que tenía frente a ella, cruzó los brazos y no respondió. Lorena caminó hacia el escritorio, sacó una carpeta y la abrió. Adentro, la foto del bebé, la carta original, la transcripción de la grabación y la postal con la frase: «Sigo viva y voy a hablar». «¿Qué es esto?», murmuró la jueza. Su voz ya no sonaba segura. No era una pregunta, era una advertencia disfrazada de duda. Lorena la miró, sin miedo, y dijo: «Es la historia que quisiste enterrar, pero ya está germinando». «No tienes pruebas de nada», dijo la jueza, pero sus manos temblaban, el sudor le manchaba la blusa, y en sus ojos, por primera vez, apareció el miedo. «Tengo más que pruebas, Judith. Tengo testigos, tengo madres que ya no van a callar, y tengo a una mujer que está viva, encerrada, sin derecho, sin juicio, sin nombre». «¿Qué quieres?», escupió la jueza, y Lorena sonrió. «No con burla, con verdad. Quiero que la liberes, quiero que la mires, y quiero que escuches cada palabra que va a decirte». La jueza se levantó, con rabia, con furia, con ese veneno que se forma cuando el poder se siente arrinconado. «Te vas a arrepentir», dijo. «Puede ser», respondió Lorena, «pero no más de lo que tú te vas a arrepentir cuando el mundo escuche lo que hiciste». Lorena se marchó, sin gritar, sin golpear puertas, porque la justicia verdadera no entra con ruido, entra como oración. Esa misma noche, una orden de revisión fue emitida en silencio, sin sello público, sin firma oficial, pero alguien la filtró, y al día siguiente una periodista publicó en su columna: «El caso de la mujer invisible, una madre migrante detenida sin registro judicial». Las redes ardieron, las llamadas no cesaron, y el nombre de Isbel, el que nunca fue escrito en papeles oficiales, empezó a escribirse en miles de bocas. Pero mientras tanto, en el centro clandestino, una mujer despertaba y encontraba algo en su almohada, una hoja doblada, con una frase escrita en tinta azul: «Prepárate, te van a escuchar».
¿Quieres saber quién se la dejó? No hay sol en las prisiones sin nombre, solo bombillas viejas que zumban como si contaran secretos. Isabel llevaba días o años, no lo sabía, encerrada en ese cuarto blanco, sin ventanas, sin reloj, sin nombre. Le daban comida por una rendija, una bandeja sin cubiertos, una ración que parecía diseñada no para alimentar, sino para olvidar el sabor del mundo. Pero Isabel no olvidaba, porque cada noche se aferraba a dos cosas, su fe y el recuerdo de la camiseta. La sentía aún entre sus manos, el peso leve del bebé, el olor a tierra seca, la última canción, la promesa que hizo al dejarlo entre los arbustos. Volveré por ti, aunque nadie quiera que vuelva. Dormía sobre un colchón de goma, que olía a químicos, y cada mañana la despertaban dos golpes en la puerta. No para saludarla, no para hablar, solo para recordarle que era propiedad del sistema. Pero aquella madrugada todo cambió, no por un grito, ni por un guardia, ni por un golpe, sino por un papel, uno doblado en 4 partes, dejado sobre su almohada. Nadie había entrado, nadie la había tocado, pero allí estaba. Lo tomó con manos trémulas, con ese cuidado que se tiene cuando uno no recibe nada, y todo puede ser castigo. Lo abrió y leyó. Prepárate, te van a escuchar. No había firma, no había fecha, pero sí una línea más, escrita en letra pequeña en la esquina inferior. Tu hijo está vivo. Isabel cayó de rodillas. No lloró, porque las lágrimas ya no salían. Solo apoyó la frente contra el suelo y dijo lo único que le quedaba. Gracias. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo, abrazando sus propias rodillas, recitando en voz baja cada verso del Salmo 91, cada palabra un ancla, cada sílaba un latido de regreso. Al amanecer, la puerta se abrió. 2 agentes entraron. No hablaron, no la esposaron, solo le dijeron, vístase. Le dieron ropa limpia, gris, sin forma, pero sin manchas. La escoltaron por un pasillo largo donde las luces parpadeaban, y al final, una sala, una mesa, 3 sillas y un espejo grande, de esos que solo reflejan lo que el poder quiere mostrar. Entró despacio, cada paso una pregunta, cada sombra un recuerdo. Cuando se sentó, ya había alguien del otro lado del cristal. Ella no lo veía, pero lo sentía, y entonces, una voz. Buenos días, señora Isabel. Por primera vez en semanas, alguien dijo su nombre completo, sin número, sin sarcasmo, sin condena. Era una mujer, joven, con el cabello recogido y los ojos húmedos. Mi nombre es Camila Vargas. Soy defensora pública. Fui asignada a su caso esta mañana. He leído su historia, he escuchado la grabación, he visto la carta y quiero que sepa algo. No está sola. Isabel no respondió. Solo respiró hondo, como quien sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Tu hijo está en un refugio, dijo Camila. Está bien, está cuidado y está esperando. Entonces Isabel habló, por primera vez, con voz ronca, con la boca seca, pero con una claridad que cortó el aire. ¿Él sabe mi nombre? La abogada asintió y sacó de su bolso una hoja, doblada, con un dibujo de un niño pequeño y una palabra escrita en letras grandes, con crayón azul, mamá. Isabel la sostuvo entre los dedos, como quien sostiene un pedazo de cielo, y sonrió, por dentro, con el alma. Pero no terminó ahí, porque Camila dijo, mañana tendrá audiencia pública, transparente, con periodistas, con testigos. Isabel apretó los puños. El miedo volvió, pero también algo más. Fuerza. Quiero hablar. ¿Estás segura?, preguntó Camila. Sí, respondió ella. Pero no por mí, por todas las que siguen aquí, sin nombre, sin voz. Y entonces pidió algo, algo que nadie esperaba. Quiero verla, a ella, a la jueza. Quiero mirarla a los ojos y decirle lo que me obligó a callar. La abogada la miró y supo que esa mujer ya no era una detenida, era una testigo, era un testimonio, era la verdad, con cuerpo, con cicatriz y con nombre. Al salir de la sala, Isabel volvió a ver el papel.
el que decía, te van a escuchar, y supo que no era una promesa, era una profecía, pero aún faltaba una pieza, porque en la otra esquina del país, alguien más se estaba preparando, alguien que conocía a la jueza, alguien que tenía en sus manos el último detalle que podría destruir el caso entero. ¿Quieres saber quién era? Toda verdad necesita una chispa, pero también un testigo que no tiemble, y a veces esa chispa viene de donde menos se espera, de alguien que lleva años en la sombra, callando, esperando el momento exacto para soltar la última palabra. Esa persona era Elvira Núñez, 71, dominicana, ex empleada del Tribunal de Inmigración, la misma corte donde la jueza Judith Marlowe construyó su imperio de decisiones sin alma. Elvira había sido secretaria, pero también archivista, y durante 30 años había escuchado más gritos ahogados que cualquier celda. Sabía de las deportaciones express, sabía de los archivos manipulados, sabía de las celdas invisibles, y sabía lo que nadie más sabía, sobre un documento, uno que Judith había firmado años atrás, uno que podía probar que todo el proceso contra Isbel estaba podrido desde el inicio. Aquel documento era un memorando interno, un papel que autorizaba el traslado de detenidas sin juicio previo, en casos de amenaza al orden público. Isbel había sido clasificada así, sin audiencia, sin abogado, sin razón, y la firma al pie del documento no era de un fiscal, ni de un comité. Era la de la jueza Marlowe, un acto ilegal, oculto, cobarde, y Elvira lo había guardado durante años, en una caja de medicinas vacía, sellada con cinta, escondida en la parte trasera de un closet lleno de polvo y oraciones. Lo que la hizo decidirse fue la foto, la que vio en el periódico, del bebé envuelto en una camiseta, con un crucifijo en el pecho, y la frase, su madre no es una criminal. La imagen le recordó a su hermana, deportada en 1994, a su sobrina, que nunca volvió, y a su nieta, que hoy cargaba el mismo miedo en los ojos cada vez que cruzaba la calle para ir a la escuela. Entonces Elvira se levantó, se peinó el cabello gris, sacó el sobre y tomó el autobús. 2 horas después, estaba sentada frente a la misma periodista que había publicado el caso de Isbel. Puso el documento sobre la mesa y dijo sin temblar, «La justicia no es una idea, es una deuda, y yo vine a pagar la mía». La periodista abrió el sobre, leyó, y supo de inmediato que eso no era una prueba más, era la clave, era la herida, era el pecado escondido bajo una toga blanca. Esa noche, la noticia explotó. Documento filtrado prueba abuso de poder en caso de migrante detenida sin juicio. Las redes ardieron, las oficinas legales se paralizaron y el comité judicial llamó a una revisión formal. Por primera vez en 20 años, la jueza Judith Marlowe fue citada a declarar. Pero mientras el sistema se sacudía, Isbel era preparada. Camila, su abogada, entró a su celda con una camisa azul clara, zapatos planos y un sobre. «Esto llegó para ti», dijo. Era una carta, escrita con crayones torcidos. «Querida mamá, me dijeron que eres valiente y que vas a hablar. Yo también te voy a esperar. No tengo miedo. Te amo. Elías». Isbel la abrazó, no la carta, a Camila, con fuerza, con todo lo que le quedaba, con esa ternura que nace cuando una madre siente que, al fin, su hijo la ha escuchado. La audiencia sería pública. Transmisión nacional, con presencia de medios, de senadores, de organismos de derechos humanos, y la jueza tendría que estar ahí, sentada, sin poder esconderse detrás de su escritorio, ni esconder a Isbel detrás de las rejas. Pero había algo más, una mujer, sentada entre el público, que no estaba en el programa oficial, una figura con pañuelo blanco y un cuaderno en las manos, anotando, esperando, porque en esa sala alguien tenía una pregunta para la jueza, una sola.
pero era suficiente para hacer temblar los muros del tribunal. ¿Quién te dio el derecho de decidir quién merece ser madre y quién no? ¿Estás lista para oír la respuesta? El tribunal no olía a justicia, olía a miedo, a perfume caro, a papel recién impreso y corazones escondidos. Ese día, las cámaras llegaron antes que el juez. Las luces alumbraban las paredes grises, los micrófonos colgaban desde el techo, esperando capturar una verdad que por años había sido obligada a callar. En la primera fila, una mujer de vestido blanco. En la segunda, una niña de trenzas que jugaba con un crucifijo de madera. En la tercera, periodistas, abogados y gente que no conocía a Isbel, pero que reconocía el dolor en sus ojos, porque el sufrimiento de una madre no necesita traducción. A las 10:03 de la mañana abrieron las puertas y entró ella. Isbel, camisa azul, manos libres, cabello recogido y los ojos fijos. No había rabia, no había miedo, solo algo más profundo. Algo que no se enseña, ni se puede fingir, dignidad. Caminó hasta el centro de la sala y se sentó. Un murmullo recorrió la sala como viento antes de la tormenta. En el extremo opuesto, sentada con el mentón en alto, estaba la jueza Judith Marlowe, ya no en su trono, ya no con martillo en mano, ahora como acusada, como testigo forzada de su propio reflejo, y frente a ella, la mujer que intentó desaparecer. La fiscalía abrió con palabras frías, procedimientos, leyes violadas, protocolos ignorados, números, fechas, firmas, pero el aire no cambió, hasta que Isbel se levantó y habló. Mi nombre es Isbel Maradiaga, tengo 27 años, nací en San Pedro Sula, no tengo papeles, no tengo casa, no tengo país, pero tengo una historia y ya no voy a callarla. Las cámaras apuntaron, las plumas dejaron de escribir y en la sala el silencio se hizo sagrado. Caminé 3 días embarazada, parí sola, sobre la tierra caliente, con los pies rotos y el alma colgando. Escondí a mi hijo no para huir, sino para salvarlo, porque sabía que si lo encontraban conmigo, no tendría vida, solo rejas. Isbel respiró y apuntó hacia la jueza. Usted no me miró, no escuchó mi voz, me llamó irresponsable, criminal, inútil, pero no me preguntó mi nombre, no me preguntó por qué sangraba, ni por qué lloraba sin llorar. La jueza apretó los labios, los nudillos blancos, los ojos fijos, en algún lugar que no estaba en esa sala. Isbel siguió. No vengo a pedir perdón, porque ser madre no es un delito, y amar nunca será ilegal. Hubo un murmullo, luego un aplauso tímido, después más, hasta que el juez golpeó la mesa con la mano, porque ya no tenía control, ni autoridad, solo vergüenza. Entonces, una voz del público, clara, firme, vieja, Elvira Núñez. «Yo también trabajé aquí», gritó, «y lo que hicieron con esta mujer lo han hecho por años, con otras, con muchas, y hoy se acabó». Las cámaras giraron. Los guardias no se movieron, porque sabían que esa sala ya no era del sistema, era del pueblo, de las madres, de la memoria. El juez pidió orden, pero ya era tarde. Camila, la abogada, se acercó, entregó al juez el documento final, la prueba firmada por la jueza, el traslado ilegal, la condena sin juicio. El juez lo leyó, guardó silencio, y por primera vez en años miró a Isbel a los ojos. «Señora Maradiaga», dijo, «usted es libre, hoy, y ante la ley». La sala estalló, no en gritos, en suspiros, en lágrimas, en manos al pecho. Pero Isbel no se movió, solo bajó la cabeza y susurró una palabra: «Gracias», no al juez, ni al sistema, sino a Dios, a la tierra, a su madre muerta, a todas las que no llegaron a ese día. Pero aún faltaba una cosa, una sombra, una deuda. La jueza se levantó, sin honor, sin título y sin poder, pero antes de salir, alguien la detuvo. Una niña, trenzas, crucifijo y una pregunta: «¿Usted tiene hijos?». La jueza no respondió,
solo apretó los dientes y se fue, porque no hay castigo más profundo que saberse vista por alguien que nunca tuvo nada, pero aún así eligió amar. Y Isbel, la mujer sin papeles, la madre sin cuna, la voz que quisieron enterrar, salió caminando por la puerta principal, con los pies firmes, la mirada limpia y el corazón preparado para lo que venía después. Pero el reencuentro con Elías, hija, eso fue otra historia. ¿Te la cuento? Hay abrazos que no curan el pasado, pero abren el cielo, solo un poco, lo justo para respirar. Isbel salió por esa puerta con el mismo cuerpo que traía desde Honduras, pero ya no era la misma mujer, porque ahora tenía nombre, tenía voz y tenía a su hijo esperando. El refugio estaba al otro lado del estado, en un pueblo de casas bajas, iglesias viejas y árboles que daban más sombra que fruta. El viaje fue largo, silencioso, cada kilómetro un recuerdo, cada curva un suspiro. Camila la acompañó, no dijo mucho, solo puso la mano sobre la de Isbel y la dejó allí, como se deja una oración entre dos costillas. Cuando llegaron ya era tarde. El sol bajaba despacio, como si también quisiera ver lo que iba a pasar. Isbel bajó del auto sin apuro. Sus pies tocaron el suelo como si caminar fuera un milagro, como si cada paso fuera una promesa cumplida. El edificio del refugio era simple, paredes blancas, ventanas azules y una cruz pequeña colgando en la entrada. Una mujer salió a recibirlas, la enfermera, la misma que encontró a Elías, con la camiseta, con el crucifijo, con la carta. Sus ojos se llenaron de agua apenas vio a Isbel y sin decir nada la abrazó, largo, fuerte, como si abrazara a una hermana. A todas las madres, a todas las que no llegaron. Luego la llevó adentro. El pasillo era estrecho, con dibujos de niños colgados en las paredes, flores, nubes y nombres, muchos nombres. Pero en la última puerta, una hoja de papel, pegada con cinta, y un solo nombre escrito en crayón azul, Elías. Isbel se detuvo, cerró los ojos y tocó la madera con los nudillos. Del otro lado, una voz bajita. ¿Quién es? Ella no pudo hablar, solo empujó la puerta, despacio, como si el aire pudiera romperse, y ahí estaba, sentado en el suelo, con un camión de juguete en las manos y los pies descalzos, Elías. Sus ojos eran iguales a los de ella, grandes, negros, hambrientos de verdad. El niño levantó la vista, la miró, y no dijo nada, pero Isbel sí. Soy yo, mi amor, la de la camiseta, la de la canción, la que te prometió volver. Elías no se movió, solo parpadeó, una vez, dos, y entonces corrió. Corrió como si la vida se abriera frente a él, como si todo lo perdido, por fin, hubiera vuelto. Isbel cayó de rodillas y lo sostuvo, con los brazos, con el pecho, con el alma entera. Él no preguntó nada, no pidió explicaciones, solo se aferró a su cuello y apoyó la cabeza en su hombro, como si recordara, como si supiera, como si el cuerpo sí reconociera lo que el tiempo intentó borrar. Te esperé, susurró él. Y yo volví, dijo ella. Nadie en la sala respiró, ni la enfermera, ni Camila, ni los otros niños, porque ese momento no era para los vivos. Era también para los ausentes, para todas las madres que dejaron hijos atrás y no tuvieron la oportunidad de volver. Isbel acarició su cabello y le cantó la misma canción del desierto. Duerme, mi niño, duerme en la sombra, que tu madre vuelve, aunque el mundo no la nombra. Elías cerró los ojos y sonrió, pero aún faltaba algo. Porque la libertad de una madre no es completa hasta que la ley la reconoce, hasta que el papel que antes la condenaba, ahora la protege. Camila se acercó, con un sobre. Tenemos una cita en migración, dijo. La última, y esta vez vas a entrar con él de la mano, pero del otro lado de esa oficina aún los esperaba una última batalla, la más dura, la más larga. ¿Quieres saber qué pasó cuando Isbel enfrentó al sistema por la custodia de su hijo?
Las paredes de la oficina de migración eran blancas, demasiado blancas, como si intentaran borrar con pintura todo el daño que nunca quisieron admitir. Isbel llegó temprano. Vestía la misma camisa azul del juicio, pero ahora tenía a Elías de la mano. Sus pasos eran firmes, pero cada latido era una pelea interna, porque sabía que allí adentro, la misma mano que puede firmar libertad, también puede escribir separación. El edificio estaba lleno de gente, mujeres con bebés en brazos, hombres con sobres en la mano, niños dormidos sobre mochilas, todos esperando algo, un permiso, un número, un milagro. Camila, la abogada, los recibió en la entrada. Tenía los ojos cansados, pero también una sonrisa. «Hoy no venimos a rogar», le dijo a Isbel. «Hoy venimos a reclamar lo que es tuyo». Pero el sistema no se rinde fácil. Los hicieron esperar por horas, primero en una sala con sillas plásticas, luego en un pasillo sin ventilación, después en un cubículo sin reloj, y finalmente los llamaron. Caso Maradiaga, niño Elías, así lo dijeron, como si fueran expediente y evidencia, no madre e hijo. Entraron. En la mesa, una mujer joven, oficial de migración, cabello lacio, uñas pintadas, sonrisa vacía. Los miró sin levantar mucho la vista. Y empezó a leer. El menor fue encontrado sin supervisión legal. Fue registrado como niño abandonado. La madre no tenía documentos migratorios ni historial legal en el país. El Estado considera que la reunificación puede proceder con supervisión judicial y custodia compartida temporal. Isbel tragó en seco. Miró a Elías, que dibujaba en un papel con un lápiz prestado. Dibujaba árboles y una casa y dos figuras tomadas de la mano. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz firme. La oficial no respondió, solo empujó un formulario. «Firma aquí si aceptas la condición. Tu hijo podrá vivir contigo, pero bajo inspección, y con posibilidad de que el Estado lo retire si encuentra entorno inestable». Camila intervino. «¿Qué entienden por entorno inestable? Falta de vivienda, empleo irregular, antecedentes judiciales, síntomas emocionales». Isbel bajó la mirada. Sabía lo que estaban diciendo. Que ser pobre era ser inestable, que ser sobreviviente era ser sospechosa, que haber sido madre sin permiso era casi un crimen. Entonces levantó la cabeza y dijo: «No voy a firmar si eso significa que mañana me lo pueden quitar otra vez». La oficial se cruzó de brazos. «Entonces el caso pasará a revisión, y eso puede tardar meses». Camila le puso la mano en el brazo. Le susurró: «Es tu derecho, pero puede ser más difícil». Isbel se quedó en silencio. Miró al formulario, luego a su hijo, y luego sacó algo de su bolsillo. Una fotocopia doblada. La carta, la original. La del arbusto, la que escribió temblando, la que sobrevivió a la tierra, la humedad y el tiempo. La puso sobre la mesa y dijo: «Eso fue lo único que mi hijo tuvo de mí. No tenía papeles, ni partida, ni país, pero tenía una madre que le escribió con sangre que no lo abandonaba, que lo escondía para salvarlo. Y si ustedes no pueden leer esa verdad, aunque esté escrita con todo mi amor, entonces no tienen derecho a decidir si puedo quedarme con él». La sala quedó muda. La oficial se incomodó. Camila respiró hondo, y Elías le ofreció su dibujo a su madre. Dos figuras de la mano, un árbol, un sol, y abajo, en letras grandes: «Yo me quedo con mamá». La oficial miró a Camila, luego a Isbel, y por primera vez bajó la voz. «Voy a enviar esto al Comité de Emergencia Familiar, con recomendación positiva. No porque lo diga el sistema, sino porque ya no puedo mirar hacia otro lado». Les entregó un papel temporal, un número de caso y una fecha, la cita para revisión final. Pero antes de salir, la oficial dijo algo que ni ella misma entendía del todo. «Hay historias que ni la ley puede borrar, y creo que la suya ya encontró un lugar donde quedarse». Isbel tomó a Elías de la mano, y salieron. Aún no era libertad total,
Aún no era asilo, ni residencia, ni papeles, pero era algo más fuerte. Era dignidad, en voz alta, y aunque aún faltaban pasos, el próximo ya no lo daría sola, porque una carta más estaba por llegar, una carta escrita por alguien inesperado, con un sello oficial y una confesión que cambiaría el cierre de toda esta historia. ¿Quieres saber quién la escribió? No todas las cartas nacen del amor, algunas nacen del miedo, del peso de una verdad que uno no puede seguir cargando, de una culpa que se esconde detrás de trajes caros y sentencias frías. Esa carta llegó sin aviso, un sobre sin remitente, papel grueso, sello dorado, un número oficial, un símbolo del Tribunal Federal. Camila lo recibió, lo abrió con desconfianza, y cuando leyó el primer renglón, su rostro cambió. No dijo nada, solo miró a Isbel y le extendió el sobre. Ella lo tomó sin apuro, lo sostuvo entre las manos. Sabía que adentro había algo que podía cerrar su herida o abrirla más. Y entonces leyó: Señora Isbel Maradiaga, no tengo las palabras. Fui formada para dictar sentencias, no para entender historias, para aplicar la ley, no para mirar el alma. Lo que le hice fue injustificable. Y aunque legalmente usted ha sido liberada, eso no repara el daño que causé. Yo firmé su silencio. Yo aprobé su desaparición. Yo le quité el derecho a ser madre porque no entendí lo que era ser mujer en un cuerpo perseguido. No me atrevo a llamarlo perdón, porque no lo merezco. Pero sí me atrevo a confesar que usted me cambió. Hoy renuncio formalmente a mi cargo como jueza y dedico esta carta a usted, a su hijo y a todas las mujeres que condené sin escucharlas. Mi nombre es Judith Marlowe y por primera vez no quiero tener la última palabra. Isbel terminó de leer y no dijo nada, no sonrió, no lloró, solo cerró el sobre, lo dobló y lo guardó junto a la carta original que escribió en el desierto. No me importa su perdón, murmuró, pero esta carta le pertenece a mi hijo, para que sepa que hasta los que tienen todo también pueden caer. Camila asintió, no como abogada, sino como hija, como mujer, como alguien que entendía que la justicia no siempre llega con trompetas. A veces llega en forma de papel manchado por la vergüenza de quien tardó demasiado en ver. Ese día, las noticias hablaron. Renuncia histórica. Confesión pública. Caso Maradiaga provoca revisión nacional. Pero Isbel no miró la televisión, ni buscó su nombre en internet, ni salió a hablar con la prensa. En lugar de eso, fue con Elías a la iglesia más cercana. Entraron en silencio. Se sentaron en la última banca y juntos encendieron una vela, una sola, pequeña, pero suficiente. Él la miró y dijo: ¿Ahora ya somos libres? Ella lo pensó y respondió despacito: Todavía no, mi amor, pero ahora ya nadie nos va a volver a encerrar, ni afuera, ni por dentro. Pero aún faltaba una última cosa, un paso más, no para vengarse, sino para cerrar el ciclo, para convertir la historia en un cielo nuevo para quienes siguen viviendo entre papeles rotos. Y ese paso vendría con una decisión que nadie esperaba. Ni siquiera Isbel. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Encerraron su cuerpo, pero no su historia. La ataron a una celda, le quitaron el nombre, le negaron el derecho a ser madre, pero no pudieron apagar su fuego, porque hay verdades, hija, que no se pueden encadenar, verdades que nacen en el polvo, se cubren con camisetas viejas y vuelan, aunque el mundo las quiera enterrar. Isbel no buscó fama, ni justicia vengativa, solo quiso vivir, y que su hijo viviera con ella, con dignidad, con nombre, con historia. Después del juicio no volvió al tribunal, no salió en televisión, no firmó libros, no pidió entrevistas. Lo que hizo fue aún más valiente. Volvió al refugio y empezó a escuchar, primero a una, luego a 5. Después eran 20 mujeres en una sala con sillas rotas y ventanas abiertas. Mujeres como ella, sin papeles, sin tierra, con un hijo en brazos
y una oración en la garganta. Ella no daba respuestas, daba espacio. Colgó un cartel en la entrada: Taller para Madres Invisibles. Y cada semana una mujer contaba su historia, con acento, con vergüenza, con dolor. Isbel las miraba a los ojos y les decía: aquí no tienes que probar nada, ya sobreviviste, y eso ya es testimonio. Elías jugaba en el rincón, a veces dibujaba, a veces dormía, a veces solo escuchaba. Una tarde le preguntó: mamá, ¿por qué ustedes escriben en papeles si nadie las lee? Ella le acarició el rostro y le respondió: porque un día alguien sí va a leer, y cuando lo haga, va a recordar que existimos. Entonces él, con manos pequeñas, empezó a recortar tiritas de papel, y en cada una escribía los nombres de las madres, con lápiz, con crayón, con amor. Las colgaban en el techo, después en las paredes, y luego en los árboles del patio, papel tras papel, nombre tras nombre, hasta que el refugio se convirtió en un cielo de papel, con nombres que antes nadie decía en voz alta, pero que ahora el viento repetía con ternura. Una noche, una mujer guatemalteca escribió en su tira: perdí a mi hija en la frontera, pero aquí ella tiene un lugar. Isbel la abrazó y colgó ese papel junto al suyo, porque ese era el milagro. Ninguna estaba sola, ninguna más sería invisible. Un día llegó una carta por correo. Esta vez no era una amenaza, ni una orden, ni un silencio con membrete. Era una invitación a participar en una audiencia pública sobre reformas al sistema de asilo. Querían que Isbel hablara. Ella lo pensó, largo, con el corazón pesado, y dijo que no, no por miedo, sino porque ya no necesitaba permiso para contar su historia. Mi lugar está aquí, dijo, entre las que aún no han sido escuchadas. Aquí ya estamos escribiendo otro tipo de ley, una que se cuelga en el cielo y se lee con el alma. Elías creció, y un día, con solo 8 años, tomó el micrófono en el salón y dijo frente a todas: mi mamá no tiene un país, pero tiene muchas hijas y muchos nombres colgando del viento. Las mujeres aplaudieron, algunas lloraron, otras se quedaron en silencio, de ese silencio que no duele, ese que honra. Y así terminó esta historia, hija, no con papeles sellados, ni con himnos, sino con una madre que transformó su cruz en un altar para otras, porque a veces la justicia no baja del cielo. Hay que escribirla a mano, colgarla, cuidarla del viento, y dejar que el mundo la vea bailar. Pastor Elijah. Última pausa, íntima, firme. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Compártela con quien necesita escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero empieza a escuchar.